Bien, agradecemos esa intervención de Carmen Gloria Larenas contándonos lo que ha sido la experiencia de Municipal Delivery, sobre todo por los aprendizajes que una institución como el Teatro Municipal ha venido ganando, y las preguntas que nos planteabas. Una de las claves probablemente es cómo reportar el visionado de una obra o de una transmisión. Cómo hablamos de públicos o de nuevos públicos en esta nueva etapa. Y ahora tenemos la oportunidad de conversar, luego de haber escuchado a Ingrid, a Sonia, a Carmen Gloria, le damos la bienvenida a esta parte del seminario. Ingrid desde Barcelona, Sonia desde Zaragoza y Carmen Gloria desde Santiago. En la práctica quisiera hacer un breve resumen de lo que ha sido esta mañana. Partimos escuchando el análisis que nos planteaba Ingrid sobre el recorrido, la experiencia y cómo se ha pensado el espectador históricamente, pero diríamos cuál es la contingencia, cómo podríamos preguntarnos de manera crítica sobre el entorno digital, ¿no? Esta sensación de que hay una diversidad de plataformas, cómo podríamos pensar estas plataformas efectivamente desde el lugar del espectador. Y lo que nos dejaba planteado Ingrid son preguntas, creo que muy significativas y muy desafiantes para el rol que pueden cumplir los espacios y las organizaciones culturales. Con Sonia lo que escuchábamos era un testimonio concreto de la implicancia que tiene una estrategia de desarrollo de audiencias cuando se ejecuta con participación de las personas, y no solo cuando se la piensa quizá desde estrategias más clásicas, sino que también ella nos hace el contraste entre la experiencia del auditorio y también de una entidad que tiene una vocación territorial y comunitaria. Y veíamos cuáles son las preguntas en uno y en otro caso, ¿verdad? Pero también nos advertía sobre la necesidad que tenemos hoy, especialmente en la contingencia en la que nos encontramos, de no olvidar ese punto. Las personas, los públicos, cuánto y de qué manera están en el debate, sobre todo de las políticas culturales que surgirán en los distintos contextos en esta pandemia. Y Carmen Gloria nos mostraba la experiencia, como ya decía, de una institución como el Teatro Municipal, este aceleramiento en volcarse hacia lo digital, la respuesta que han tenido y esta sensación, que es justamente uno de los temas que probablemente vamos a profundizar ahora, de que han aparecido nuevos públicos, o al menos las organizaciones, ya lo decía Sonia, se han conectado o han llegado a través de lo digital a nuevos públicos. Y quiero partir por allí, planteándoles precisamente esta pregunta. ¿Podríamos seguir hablando de los públicos o de los espectadores como lo veníamos haciendo? ¿Piensan ustedes que será necesario revisar la noción de espectador o de público en este nuevo contexto? Ingrid, no sé si quisieras partir, por favor. Sí, intentaré ser breve para hacerlo un poco dinámico, porque somos tres y tampoco tenemos mucho tiempo, pero claro, la definición de público siempre es dinámica. Para mí siempre implica como mínimo relacionarse con cómo socializamos en un momento determinado de la historia, la tecnología que lo hace posible o que lo optimiza o lo mejora o lo pervierte, los espacios y los contenidos, ¿no? Y en esta relación poliédrica se genera una definición de público que va cambiando, indudablemente. De hecho, Internet asaltó al mundo mediático ofreciendo la promesa de la participación y la interacción real, algo que en televisión solo había estado de forma experimental y ahora era posible de una forma generalizada por la propia definición del medio. Entonces, estos públicos cambian. Y además me he olvidado de un elemento muy importante que son, como decías tú, las políticas culturales. También las políticas acaban moldeando de forma propositiva o un poco reaccionando a la evolución, digamos, del marco social. Van interaccionando con esta definición de públicos. Yo creo que algo que ya hemos comentado es la crisis del público masa. Esto es una cosa evidente de los grandes eventos que configuraban un escenario cultural basado en los eventos franquicia un poco, es decir, grandes eventos que más o menos se parecían bastante en las grandes capitales o en sitios claves. Y esto sí que está en crisis, para poner un dato que luego podremos retomar. Ok. Sonia, me encantaría que te pudieras referir también a este punto, sobre todo teniendo presente el caso de la comunidad de públicos de Harinera, ¿no? Lo comento porque ha sido uno de los temas que en el chat se ha estado
precisamente indagando cómo se profundizó y cómo se trabajó allí la noción de público, sobre todo en este contexto. Sí, realmente allí fue muy complicado entrar a trabajar con el término audiencias y el primer acuerdo que hicimos con la comunidad fue precisamente cambiar el término audiencias para hablar de personas, porque generaba cierto rechazo al vincular la propia palabra de audiencias o público a nociones más vinculadas al marketing. Entonces sí que tuvimos que, cuando empezamos a trabajar en los workshops de ADESTE, fue hacer ese acuerdo. Pero a mí sí que me gustaría puntualizar que la audiencia hace mucho tiempo que dejó de ser ese conjunto de receptores más o menos pasivos de espectáculos y de la actividad artística en sí, y se ha convertido ya en un grupo de personas que buscan participar. O sea, los cambios sociales se van incorporando a la cultura y realmente el cambio que estamos viviendo ahora es un proceso que comenzó hace mucho tiempo. Nosotros en el 2010, cuando trabajábamos en la capital cultural de Zaragoza, la capital cultural europea de la cultura, ya hablábamos entonces de participantes activos, de personas que acudían a la actividad cultural y que querían tener un rol relevante para las organizaciones culturales. Y esto ahora, con la evolución de las tecnologías y la nueva necesidad que ha surgido en el contexto del confinamiento y la pandemia, se ha acelerado. El público tiene un papel más activo en la sociología y en todos los aspectos de la vida. Y la gente comenta en internet, en los foros de viajes, en cultura quiere decidir y quiere apoyar y quiere participar y quiere ser escuchado. Entonces, la comunicación, incluso en los medios de comunicación, hace mucho tiempo que dejó de ser unidireccional. Esta cultura construida entre todos, esa co-creación con la comunidad, ha permitido a cualquier persona disfrutar de la cultura desde un punto de vista íntimo. Hablábamos de la cultura íntima, ese disfrute que se produce en la intimidad de los hogares durante el confinamiento, y ese disfrute de cultura que a lo mejor no es para esas grandes masas a las que se refería Ingrid, pero que permite hacer fe a esas personas y que al final es una actividad que consigue hacernos emocionar y hacernos disfrutar. Entonces, ¿por qué una cultura sí y otra cultura no? Yo creo que el trabajo que estamos desarrollando en Zaragoza es muy importante en este sentido, porque intentamos combinar esa cultura más elitista, más consolidada del siglo XIX, y esa cultura, digamos, más ciudadana, más participativa y más íntima. Y en ese sentido sí que creo que hemos hecho un buen trabajo de coordinación y de convivencia de estos tipos de cultura y de las diferentes tipologías de público que se pueden encontrar en todas las ciudades, yo creo. Ok, muchas gracias, Sonia. Carmen Gloria, para ustedes, ya lo señalabas en tu presentación, ha sido encontrarse con un nuevo público, ¿no? Tengo la impresión que ese segmento de jóvenes, en el caso del Teatro Municipal de Santiago, es un segmento que quizá con el cual no estaban tan habituados a interactuar, o quizá era parte de la estrategia. Me encantaría que pudieras referirte, Carmen Gloria, entonces a qué noción o cómo ven ahora ustedes la noción de los públicos. ¿Están haciéndose preguntas de mediano plazo? ¿Están articulando estrategias en función de estos nuevos públicos que están apareciendo desde lo digital? Gracias, Javier, por la pregunta. Saludos a todas también. Estoy contenta de estar compartiendo aquí con ustedes distintas experiencias de las cuales aprendemos. En mi opinión, lo que pasa con los públicos, la pregunta de los públicos tiene que ver también con la pregunta de los modelos de gestión a los que los espacios nos vemos enfrentados, al menos como el Teatro Municipal de Santiago. Ese público que visibilizamos a través de la plataforma digital estaba ahí por distintas razones, no estaba visibilizado para nosotros. Por lo tanto, nuestra apreciación y nuestro análisis no es que, digamos, están esos nuevos públicos, lo que no estaba era la nueva manera de poderles dar acceso. Estoy convencida que en esos números que nosotros mostramos hay muchas personas de Santiago y de regiones que se han encontrado históricamente con el Teatro Municipal por distintas razones, una barrera de acceso importante, ya sea geográfica o económica. Y creo que esta pandemia lo que ha hecho es alinear a todos quienes estamos en esto, tanto desde los artistas, hasta el tema de los derechos, hasta los modelos de gestión en su conjunto, cómo hacer sustentable organizaciones como la nuestra, que tiene un financiamiento mixto. Nosotros no tenemos financiamiento público que asegure el funcionamiento del teatro, por lo tanto es necesario hoy día, junto con preguntarse cómo vamos a mantener y quiénes son esos públicos, es cómo hacemos que el proyecto sea viable. Y creo, por eso hablaba en la presentación del cuestionamiento
propósito del nuevo modelo de gestión, que en el caso de una organización como la nuestra, que depende de fondos públicos, pero también de una manera importante de fondos privados, cómo vamos a hacer para poder mantener esa nueva articulación para nosotros con estos públicos en el tiempo, sin dejar de lado, por supuesto, el retorno y el volver a hacer acciones y propuestas de contenido en vivo. El digital para nosotros depende 100% del vivo y es importante ver de qué manera hacemos conversar. Pienso que en el pasado, al menos acá en la experiencia nuestra, existía la resistencia a masificar un poquitito más lo digital porque estaba esta conversación que en Chile al menos apareció sobre todo al principio de cuando explotó todo este tema digital, que lo digital estaba matando el vivo, de cómo era posible hacer tanto hincapié en lo digital, si es necesario volver al vivo, y lo que nos hemos dado cuenta es que vamos a tener que lograr encontrar probablemente un modelo híbrido de funcionamiento que nos permita conservar ese público que puede consumir digital por distintas razones y no en vivo, pero también ser suficientemente atractivos para mantener viva y sana la experiencia en vivo. Gracias, Carmen Gloria. Ingrid, una de las preguntas o varios de los comentarios y preguntas que han aparecido en el foro se refiere a ese escenario que tú describiste, ¿no? Este escenario de control de alguna manera y de uso de datos, ¿no? Que no tiene probablemente la perspectiva que a veces solemos atribuirle a lo digital. Y hay varias preguntas referidas a qué postura o qué rol podrían tomar las organizaciones culturales frente a esto, que pasa a ser una disyuntiva, como tú bien planteabas, especialmente organizaciones que trabajan lo comunitario, organizaciones de base, organizaciones territoriales o bien espacios culturales. ¿Dirías tú que esta pasa a ser una problemática, que es una problemática cultural, social, que tendríamos que comenzar a incorporarla de manera más frecuente en cómo pensamos los programas, cómo pensamos el propósito de las organizaciones culturales? Sí, claro. De la misma forma que se piensa el diseño de un espacio, de cómo va a ser ese teatro, cómo va a ser ese auditorio, también se tiene que pensar cómo van a ser esas herramientas digitales. Yo entiendo que estas grandes plataformas, lo que para resumir llamamos los gigantes de Internet, nos han permitido salir al paso, ¿no? Hacer este viraje digital sin caer en el naufragio y poder hacer esta transición. Pero ahora falta ver qué ganamos y qué perdemos en esto. Evidentemente perdemos muchos datos y perdemos también relación con nuestra audiencia. Yo creo que durante el confinamiento hubo un auge tremendo del consumo a través de estas grandes plataformas. En algunos casos se ha mantenido, por ejemplo, la gente que se suscribió a Netflix no se ha dado de baja y esos 26 millones de personas están ahí, y puesto que las políticas de fidelización están tan claras, seguirán, pero eso no quiere decir que consuman tantas horas como se consumía antes. Claro, lo que ofrecen estas plataformas es esto, son espacios muy intuitivos, muy fáciles de usar, la promesa de esta gran comunidad, que al final nunca llegas a ella. Yo creo que es mucho más útil el trabajo que hacen con las audiencias y las comunidades, pues mis compañeras, por decirlo así, que además hay observaciones de carácter también cualitativo, que no estas grandes plataformas donde el usuario está reducido precisamente a los datos. Entonces, la administración pública también, de la misma forma que con las energéticas se abre la pregunta de cómo se gestionará los modelos energéticos o de administración de la energía, lo mismo con estas tecnologías. Si tiene que haber redes sociales públicas, está ahí la pregunta. ¿Puede haber o no puede haber? Porque al final hablamos de sitios extremadamente privados. Aún así, yo creo que si hablamos del espectador futuro o de cómo apartar transitoriamente este consumo digital, yo creo que la gente necesitará esta copresencia, ir a encontrar al otro, y sobre todo porque ahora quizás es una provocación, pero cuando Sonia hablaba de intimidad, yo creo que en esos espacios que se venden como espacios de la intimidad, como las redes sociales, se han convertido en espacios obscenos incluso, ¿no? En espacios donde
está de todo menos tu intimidad. En cambio, en los eventos más acotados, donde te encuentras con nosotros, ahí se genera un tipo de intimidad nueva que echas mucho de menos cuando estás solo en tu habitación conectado con todo el mundo. Entonces, esta sensación de reciprocidad, ¿no? de goce con el otro, que es una experiencia íntima, no secreta, pero sí íntima, esto yo creo que se mantendrá. Y la otra cuestión, para pensar estos públicos futuros en la lucha con estas grandes plataformas, es que creo que los públicos serán muy dispersos, no tanto por esta cuestión tecnológica, sino también porque hay un factor sociológico que es el de la diáspora. Mucha gente, fruto del confinamiento, del teletrabajo, etcétera, está abandonando las grandes capitales, como mínimo en Cataluña, y está yendo a pueblos cercanos, y entonces la programación cultural, los públicos, tendrán que pensar esta nueva situación, ¿no? Esta situación de distribución de la agenda cultural, de distribución de las actividades culturales, será un público que estará conectado con la agenda global, porque son problemas que nos atraviesan a todos, y con la agenda local, y entonces la pregunta para las instituciones es cómo dialogar con estas nuevas necesidades que no solo son tecnológicas, sino también de movilidad demográfica. Okay, muchas gracias, Ingrid. Sonia, a propósito de lo que justamente comentaba Ingrid, me gustaría que pudiéramos problematizar algo que tú insinuabas en tu presentación, y que se refiere a la participación, a cómo pensar hoy día la participación, pero especialmente la noción de comunidad, ¿no? Hasta marzo me atrevería a decir que la idea de comunidad, al menos en el campo del desarrollo de audiencias, estaba guiada sobre todo por la participación presencial, ¿no? Y no obstante, el escenario que viene, lo comentaba también Carmen Gloria, pareciera que los próximos 2 años al menos va a ser un híbrido entre lo digital y lo presencial. ¿Cómo ves tú, Sonia, que allí se podría revisar la noción de participación o la noción de comunidad? ¿Es algo que ustedes están pensando? ¿Qué podrías comentar? Claro, nuestra perspectiva de comunidad era diferente, por ejemplo, a la que planteaba Carmen, porque nosotros ya teníamos esa comunidad digital, la estrategia Zaragoza Cultura, donde creamos esa comunidad digital que llevamos años trabajando, que dábamos contenidos en streaming, pequeños contenidos, no espectáculos completos, pero sí que llevamos años dando desde 2015 aproximadamente, conectando muchos espectáculos. Utilizamos también muchos vídeos a posteriori porque llevamos unos años trabajando en ampliar el arco de experiencia de la actividad cultural. Entonces, esa comunidad la mantenemos dando contenidos previamente a disfrutar, donde mandamos listas de SoundCloud o en Spotify, donde tú puedes ver conciertos previamente a asistir a un concierto de música clásica al auditorio, y donde nosotros posteriormente te mandamos el vídeo, un trocito de un vídeo que acordamos con los artistas, para que luego puedas disfrutar en tu casa y puedas compartir y disfrutar en esa intimidad de la que hablábamos. Entonces, por eso la transición que hemos hecho después del confinamiento no ha sido tan grande como en otras organizaciones culturales y en otros equipamientos, porque nosotros este cuidado y esta conexión con las comunidades ya lo teníamos creado, porque generábamos ya contenido en ese sentido. Entonces, planteaba el tema de que el plan de desarrollo de audiencias ha sido como el antídoto. Nosotros en ningún momento dejamos de mantener ese contacto con la comunidad, porque el día 14 de marzo nos confinaron, y ese mismo día generamos la estrategia Zaragoza Cultura en Casa, donde empezamos a conectar con contenido propio, previamente pregrabado, contenido que estaban haciendo los artistas, algunos de una manera totalmente gratuita y desinteresada, a compartirlo en la red y a generar esa conexión de comunidad y a seguir conversando. Nos pedían pues determinados conciertos que había en su auditorio, y había público que nos pedía y nos escribía por nuestros canales: el concierto del coro Amici Musicae de tal, lo podéis poner, y nosotros poníamos directos en YouTube que eran de conciertos pregrabados, y que pues hemos llegado a tener 3.600 espectadores a la vez en un concierto en internet, cuando el aforo de la Sala Mozart, que es la sala más grande que tenemos en el auditorio, eran 1.900 espectadores. Entonces sí que se ha creado toda esta estructura de la comunidad sólida que tenemos. O sea, ha sido una transición muy lenta. Yo creo que en el caso del Municipal de Santiago la transición ha sido mucho más brusca. En nuestro caso sí que ha sido más
lenta. Nos planteamos, ahora el sábado tendríamos que empezar las fiestas del Pilar, el principal festival que tenemos en la ciudad de Zaragoza, que ha sido cancelado por la situación de la pandemia, pero sí que nos plantea contenidos online para poder, pues hemos hecho la ofrenda de flores virtual, que la ofrenda de flores que habitualmente se hace en la Plaza del Pilar y que es el acto más multitudinario, muy vinculado a la jota y a los bailes tradicionales, pues hemos creado un espacio de 3D, un espacio virtual donde el ciudadano puede meterse, va a poder disfrutar de contenidos de vídeos habituales de otros años y donde va a poder hacer su ofrenda a la Virgen del Pilar y escribir sus mensajes. Entonces sí que buscamos el seguir manteniendo con nuestro público esa relación adaptada al nuevo contexto. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, es un poco imprevisible en este momento porque no sabemos cuánto va a durar esta situación, pero sí que vamos, digamos, de las transformaciones. Lo más importante es que esta relación con nuestros está ya creada y es sólida, y lo que hacemos siempre es una escucha activa, escuchar también lo que nos piden para poder estar siempre conversando y adaptándonos nosotros y ellos constantemente. Muchas gracias, Sonia. Hay algunas preguntas puntuales, Carmen Gloria. Creo que hay dos temas que probablemente podrías abordar. Hay una que se refiere a la valoración de lo presencial, ¿no? Que es una conversación que ha cruzado muchos debates en este contexto, el riesgo de dejar de valorar lo presencial. Me gustaría que por tu experiencia, por tu trayectoria, pudieras referirte cómo piensas tú esta disyuntiva, ¿no? que plantea la contingencia. Y por otro lado también hay preguntas a lo que tú hacías referencia sobre revisar el modelo de gestión. Puntualmente, hay quienes plantean aquí interrogantes sobre si están pensando en una modalidad para monetizar las transmisiones online, si están evaluando hacer streaming de algunas funciones, y si esto es o no, o es una iniciativa que se puede proyectar en el tiempo, porque tengo la impresión que la mayoría de las organizaciones que se han visto en la necesidad de volcarse hacia lo digital, hoy están con la pregunta de cómo esto se podría hacer sostenible, ¿no? No sé si podrías referirte, Carmen Gloria, a esos dos temas. Mira, la verdad que a mí me da un poco de risa, o sea, no risa, pero creo que la valorización del vivo no está en cuestión. Seguimos siendo seres humanos, queremos seguir encontrándonos. Lo que nosotros hacemos originalmente, cualquier espacio, organización, teatro que hace una propuesta de contenido, la hace para que la gente se junte, converse y piense en torno a ese contenido. Entonces creo que no hay un cambio, ni hay un peligro de la valoración. La valoración sigue tal cual. El tema para mí hoy día es cómo no olvidar y cómo integrar a los modelos de gestión, y ahí empalmo con lo que seguía, esta necesaria presencia en lo digital de lo que nosotros hacemos. En un país como Chile, que tiene, nosotros somos, digamos, la Ópera Nacional de Chile, donde llegan los artistas con más potencial en busca de desarrollo, tanto del canto, del ballet y de la música, cómo nosotros cumplimos con ese rol, vamos a seguir cumpliéndolo, y cómo nos hacemos cargo del territorio. Y el territorio tal vez en el pasado para el teatro había sido fuertemente Santiago, porque las actividades presenciales suceden en un teatro que está en Agustina, con San Antonio, en la ciudad de Santiago, en el centro histórico de la capital, de Santiago. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa experiencia en vivo, que va a seguir sucediendo, pueda también continuar socializando y llegando a una audiencia que se desprende de todo Chile, del extremo norte al extremo sur, personas que tal vez trabajan y que no pueden llegar a una cierta hora determinada a ver, pero que quieren participar de eso? Entonces, la mayor reflexión para nosotros es cómo encontrar un equilibrio justo que permita seguir con fuerza, por supuesto, en todas las actividades en vivo, pero también cómo vamos a modular el contenido en vivo en lo digital. Las preguntas que hoy día nosotros nos hacemos es, si tú estrenas, esa misma noche de estreno tienes que tener la opción digital, por ejemplo, o la vas a hacer con otros tiempos. ¿Es necesario poner en digital toda la temporada que hacemos, toda la temporada de ópera, de ballet, de concierto, o no es necesario hacer todo lo digital? No es sostenible para un teatro como el Municipal de Santiago, por su estructura de financiamiento hoy día, ya veremos a dónde llegamos, pensar en hacer todo de libre acceso. No es viable, digamos, porque también de por medio están derechos de artistas, y artistas que también necesitan
mantener su ingreso. Cada país tiene sus propias leyes respecto a derechos, en fin, pero es un tema muy importante. Por lo tanto, cuando yo decía que la reflexión que gatilla es de los públicos, pero los públicos demostraron estar ahí, demostraron estar interesados, demostraron querer participar, más, menos, están ahí. El tema es cómo nosotros podemos hacer que una organización hoy día, en este post-COVID, tenga fuerza presencial, pero también fuerza virtual, y cómo logramos que en esa dualidad, en ese sistema bicéfalo, lograr tener una estructura, da lata decirlo y hablarlo, pero es cierto, una estructura de financiamiento que permita seguir desarrollando lo que hemos desarrollado hasta ahora. Así que para nosotros como organización te diría que es la pregunta más importante y creo que es lo que viene como discusión para los próximos meses. Sí, de hecho, bueno, hay una valoración o hay preguntas que justamente se refieren a la rápida reacción que tuvo el Teatro Municipal. Entiendo que ustedes ya venían haciendo un trabajo de transmisiones de streaming, que era una duda que estaba en las preguntas, y ustedes lo que han hecho de alguna manera es poner en línea ese material que ya había sido registrado, ¿verdad? Y eso les permite contar con un archivo. Ingrid, desde el momento de tu conferencia surgieron varias dudas acerca de cómo entiendes la atomización o la referencia que haces a la atomización. Me gustaría que pudieras profundizar en esa noción de la atomización, en el contexto actual, los riesgos que ves si es que es un escenario crítico. También lo mencionaba Carmen Gloria en su exposición. Sobre todo porque el recorrido que tú planteaste fue muy claro. Me atrevería a sintetizarlo como parte esto en una suerte de idealización del espectador, y cómo terminamos hoy en día en una suerte de control del espectador, ¿no? Donde incluso la subjetividad se pone en crisis, donde la identidad podría incluso cuestionarse. Me encantaría que pudieras referirte a eso, Ingrid. Vale, y después haré una alusión a lo que acaba de comentar Carmen Gloria, por si puede ser también de ayuda. Claro, la atomización, las pantallas inevitablemente atomizan, es decir, dibujan pero no siempre, un espectador atomizado, pero no siempre. Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que se llama The Machine to be Another, que es un proyecto de realidad virtual en el que uno se pone unas gafas y lo que ve es lo que el otro está viendo, ¿no? Entonces son herramientas que muchas veces se utilizan, por ejemplo, para que una persona con silla de ruedas sepa cómo sería andar y un hombre en el cuerpo de una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Para ponerse en el sitio del otro. Es decir, que hay muchas formas de utilizar estas pantallas que nos atomizan, pero lo más atomizante de todo es ser un público algorítmico, ser un público cuyo gusto, cuya subjetividad es conformada a partir de estas plataformas de predicción, porque es lo que son, yo creo que es la diferencia sustancial entre una institución pública y una plataforma digital privada, que como decía Sonia, una institución pública hace esta escucha activa, pero sin convertir las necesidades de los otros en meros formulismos, en fórmulas que se van a repetir hasta la saciedad, porque si una institución no arriesga en cuanto a formatos, contenidos, pues entonces pierde su servicio público. En cambio, estas plataformas, al revés, ¿no? Simplifican, dan una versión estereotipada del espectador a partir de estos formulismos y intensifican sus deseos, ¿no? Minimizándolo en el fondo, porque da más de lo que ya los espectadores quieren. Y la atomización lo digo más en este sentido, no solo en el físico, que es evidente, sino también en el de la experiencia, en el del ritual social y cultural. Y en cuanto al equilibrio entre virtual y físico, yo sí creo que la cultura es precisa de esta socialización y de esta copresencia, y precisa de pensar las herramientas no solo con relación a la titularidad o lo que hacen con nosotros, sino a sus posibilidades, por ejemplo, narrativas. Es decir, no concebir solo el espacio virtual como un espacio de distribución o difusión, sino también de creación. Por ejemplo, me imagino este proyecto de The Machine to be Another de realidad virtual con óperas, como se utilizan este tipo de herramientas en enfermos de Alzheimer, por ejemplo, para recuperar pues no para recuperar la memoria, pero sí recuperar
la memoria a largo término que tienen estas personas evocando recuerdos pasados. Una ópera que pueda gozarse en un geriátrico que no puede acceder a la ópera a través de estos dispositivos. Y ahora me lo estoy inventando, ¿no? Son posibilidades narrativas que ofrecen los formatos digitales. Entonces, distinguir esto también, lo que sería mera distribución o digitalización de la cultura y lo que sería el giro digital o el entender estas herramientas para promover nuevas experiencias, para abrirse a nuevos públicos y siempre teniendo en cuenta lo de los derechos de autor o cómo esto afecta, digamos, a la comunidad de creadores. Sin duda, Ingrid, esa es una idea muy pertinente y esperamos que este seminario contribuya precisamente a estos nexos. De hecho, mañana estaremos conociendo casos chilenos de laboratorio, de integración de algoritmos en experiencias de creación artística y también estaremos seguramente debatiendo sobre algoritmos de recomendación y su implicancia. Sonia, han llegado algunas preguntas también, o se han hecho durante la mañana, sobre un dato que comentaste de la experiencia de ustedes, que es el hecho de que hayan rejuvenecido los públicos de la ópera, ¿no? En el auditorio. Quería que nos contaras cómo fue esa experiencia en la práctica, qué estrategia hubo, y también alguien nos pide profundizar un poco más sobre cómo resolvieron esta disyuntiva sobre si hablar o no de desarrollo de audiencias en el caso de Harinera Zaragoza. Sonia. Vale, pues una cosa muy importante, además al hilo de lo que comentaba Ingrid, de la importancia de los datos, nosotros tomamos decisiones con los datos, pero los datos no determinan nuestras decisiones. Trabajamos, que además mañana tenéis una charla muy interesante con Ferran, de Tecnecultura, tenemos el sistema Tecnedata, donde tenemos un CRM y trabajamos con un Business Intelligence, donde vemos tendencias de ventas, donde tenemos una información muy valiosa, trabajamos en una estrategia analítica que nos permite, pues, ver, por ejemplo, que cuando quisimos lanzar la estrategia de captación de público para la ópera, la media de edad del público que acudía habitualmente a la ópera era muy joven. Pensamos en una estrategia para jóvenes, pero tuvimos que considerar jóvenes a los menores de 40 años, porque cuando fuimos a la base de datos de la gente que había comprado ópera en los últimos años, los jóvenes eran los de 35, porque realmente esa información tan valiosa nos dieron los datos. Y entonces desarrollamos una estrategia para captar público a través de Instagram, sobre todo Instagram, pero todas las redes sociales y Facebook, porque son donde se mueven estos públicos con estas edades, esa franja de edad, con entradas a 10 euros y un poco poniendo el acento en la historia de amor, un poco pues haciendo como una especie de novela por capítulos para enganchar a partir de la historia y de la trama de la ópera. A partir de ahí fue fundamental. El Auditorio de Zaragoza no está preparado para la ópera, como os comentaba, el tema de los subtítulos, porque era fundamental, porque era una barrera de acceso para la gente no iniciada en el mundo de la ópera. Y entonces trabajamos toda la comunicación con una estética muy de serie de televisión o de película para enganchar a estas audiencias más jóvenes, poniendo el acento en el precio, y también utilizamos una serie de prescriptores locales, periodistas más vinculados a la cultura más alternativa, que vinieron a la primera sesión, que vamos, bueno, recuerdo una periodista de Heraldo, que es el diario con mayor tirada aquí, que hizo una foto de los Kleenex en la propia sala Mozart del auditorio, diciendo, hacía tiempo que no me emocionaba tanto con algo, y es la habitual que escribe de los conciertos de música indie en la ciudad. Entonces, esa fue la mejor campaña de publicidad, la gente que vino joven, que escribió en sus redes sociales, porque nosotros la tecnología la adaptamos a nuestras necesidades, o sea, la tecnología no condiciona lo que nosotros hacemos, sino nosotros decidimos qué hacemos con los datos y luego utilizamos la tecnología para desarrollar nuestras estrategias. Este concepto, precisamente de esta manera de trabajar, que a veces puede ser considerada un poco marketingiana y por los gestores culturales más puristas puede ser tenida con cierto miedo, es un poco lo que generaba un poco de suspicacias en Harinera, cuando entramos a trabajar en Harinera, donde Harinera es un espacio muy particular porque realmente la administración pública sustenta este espacio de co-creación con la comunidad, pero el Ayuntamiento de Zaragoza es un colega más, o sea, es un miembro más de la comunidad que tiene el mismo voto que todas las personas que intervienen en ella. Entonces, todo se hace de una manera acordada. Evidentemente, el Ayuntamiento cumple la función de que se cumplan todos los procedimientos administrativos y los fondos sean administrados adecuadamente y conforme a la legislación vigente, pero sí que se co-crea y se decide en qué programas, qué tipo de talleres. Para que os hagáis una idea, en Harinera, por ejemplo,
que son un poco antidatos, el tipo de encuestas que se hacen son encuestas emocionales. ¿Fuiste feliz cuando viniste a Harinera? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste cuando viniste a Harinera? Y un poco el dato, como no puede competir con las cifras de los 1.900 personas que asisten al auditorio, los talleres son muy pequeñitos, entonces trabajamos con encuestas emocionales que nos permite ver que realmente las actividades que se realizan y que decide la comunidad satisfacen y hacen felices a la gente y a la comunidad que habitualmente participa, y intentamos, pues ahora por ejemplo, estamos intentando rejuvenecer también un poco esos jóvenes que en un principio, cuando nació el proyecto de Harinera, se querían enganchar a la comunidad, y realmente pues está costando un poco más, y entonces está trabajando pues con el Departamento de Juventud del Ayuntamiento para poder generar estrategias pues con talleres de rap, iniciativas que sean interesantes para ellos, pero que sean los propios jóvenes los que decidan qué hacer en ese espacio. O sea, el ayuntamiento pone a disposición de esos jóvenes un espacio que está muy bien adecuado. Ahora los estamos enganchando con la wifi, o sea, hay muchos chavales que no tienen suficiente wifi o datos en el móvil y vienen y estando allí ven el cartel de un taller de rap y se apuntan al taller de rap, pero vienen por la wifi, no por el taller de rap. Entonces, sí que un poco nos vamos adaptando a las circunstancias con la tecnología, buscando la manera de ser relevantes, porque al final se trata de eso, como decía en mi conversación, de ser relevante para la gente. Entonces, tienes que estar allí y ver con qué puede ser relevante para las personas para conectar la ciudadanía y la cultura. Muchas gracias, Sonia. Sin duda que lo que plantea nos lleva a preguntarnos las distintas dimensiones en que se puede medir o se puede indagar la experiencia de los públicos. Probablemente estamos muy habituados a los reportes numéricos, pero el caso de Harinera creo que nos da pistas sobre todo para las organizaciones territoriales en Chile, y probablemente en este seminario y las presentaciones de ustedes están siendo vistas por estas dos grandes tipos de organizaciones, los espacios culturales con una infraestructura y también las organizaciones territoriales, que normalmente cuando se habla de público se enfrentan a esta disyuntiva, ¿no? Cómo trabajar, a lo mejor herramientas que son propias del marketing, cómo reportar cifras de participación, quizás estas dimensiones que tú estás mencionando, que son cualitativas, tendríamos que comenzar a considerarlas. Carmen Gloria, en tu presentación mencionaste la dificultad de los reportes, ¿no? La dificultad hoy día, en esta contingencia, de tener data, ¿no? Y de que, de algún modo, tú nos presentabas los números que da una plataforma. Y a la vez nos comentabas lo exitoso que ha sido el Municipal Delivery en términos de gestión. Quisiera que te refirieras un poco a esas dos disyuntivas. ¿Ustedes planifican o están pensando en el mediano plazo sistematizar un tipo de reporte respecto del visionado? ¿Nos faltan en Chile hoy día herramientas para poder reportar o para poder pensar el impacto real que pueden estar teniendo las transmisiones? Y por otro lado, ¿qué factibilidad ves tú que las mismas transmisiones, en este caso el programa municipal Delivery, pueda fidelizar auspicios o pueda obtener colaboraciones, así como en general buscan las infraestructuras, los espacios escénicos? Carmen Gloria. Mira, para ser transparente y bien honesta, estábamos como teatro al comienzo de esta pandemia, antes de la creación del Municipal Delivery, la verdad que muy al debe respecto al data, ¿no? Efectivamente habíamos hecho cierto streaming y el último había sido el año pasado para Navidad en la cárcel de mujeres de Santiago, y fue una actividad que realizamos, de hecho, en conjunto con el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, y estábamos muy al debe respecto de eso. El Municipal Delivery, poco a poco, cuando partimos, la verdad que nos pilló, para ser bien sinceras, un poco de sorpresa el interés que hubo. Y poco a poco nos dimos cuenta que teníamos que ser mucho mejores en aprovechar esta oportunidad para poder ir teniendo más información de este masivo público que se estaba conectando a las actividades que teníamos. Entonces hemos aprovechado las herramientas que hemos tenido, estamos trabajando hoy día con el Departamento de Marketing, plataformas digitales y comunicaciones, en poder articular y sistematizar de alguna manera mejor toda la información que día a día estamos teniendo. Y que nos va a permitir al mismo tiempo también ser más atractivos, y lo quiero empalmar con tu segunda pregunta, Javier, ser más atractivos para auspiciadores, para eventuales donantes que quieran apoyar lo que el teatro está haciendo. Esta crisis
al igual que le ha sucedido a otros espacios culturales, nos ha golpeado muy fuerte financieramente. Y no es algo que vayamos a recuperar prontamente, porque los límites de aforo todavía existen, porque nosotros todavía no vivimos ni siquiera el rebrote. Aquí en Chile nos queda un largo camino por recorrer todavía, y eso nos hace todavía con más fuerza preguntarnos efectivamente cómo ser comercialmente atractivos. Actualmente en Chile, no sé bien lo que pasa en España, pero actualmente en Chile los ingresos por proyectos digitales la verdad que son bastante marginales. No solo en cuanto a lo que tú puedes de repente recabar para cobrar entrada, porque hay un público que se acostumbró a acceder gratuitamente. Hay otro público que no puede pagar nada, efectivamente, y hay otro público que está dispuesto a pagar. Entonces lo que nosotros nos encontramos hoy día, vamos a tener una primera experiencia pagada ahora a fin de mes, estamos empezando a tratar de entender el comportamiento pagado de esa audiencia, no porque queramos que todo sea pagado, sino que porque efectivamente va a haber proyectos que vamos a tener que poner en la plataforma pagada y otros que efectivamente van a mantenerse en la plataforma gratuita. Entonces hoy día estamos preocupados de tener más data, sí, estamos preocupados de entender mejor todavía el comportamiento y estamos también preocupados de articular un discurso que nos permita unir a otros mundos como el mundo privado, que se sume a esta institución que también es pública, mediante los temas digitales y cómo ser realmente atractivos para ello. Entonces hoy día estamos en esa, no quiero decir tanto investigación, pero en ese análisis, en tratar de profundizar lo mejor posible en todos los datos que tenemos para poder articular un discurso que sea atractivo y que sea adecuado para poder potenciar en el tiempo la plataforma digital. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bien, para el cierre quería pedirles a cada una algo que de alguna manera ronda en este seminario, que son las proyecciones futuras. No sé, desde el análisis, desde el punto de vista de cada una, cómo avisoran el trabajo que podrían realizarse en el campo cultural con los públicos. No sé si hay preguntas para ustedes que van a ser importantes, disyuntivas, éticas que habrá que plantearse. Cuánto pesará la brecha digital, que es un factor que hoy día lo hemos visto de una manera muy clara, ¿no? Me encantaría entonces que pudieran referirse a estos escenarios futuros o preguntas para ustedes importantes a tener en cuenta en adelante desde cada perspectiva. Ingrid, por favor. Vale, intentaré ser breve. En cuanto a lo que decía antes de esta tendencia hacia plataformas que son uniformadoras de contenidos, a mí esto me preocupa, es decir, salir de las fórmulas y los géneros estancos, y además se ve que la alternativa funciona, porque por ejemplo en el Teatre Lliure, yo formo parte de varios comités de programación, uno es el Cine Truffaut, otro el Teatre Lliure de Barcelona, y en el Teatre Lliure se escenificó Paisajes para no colorear, una obra de teatro justamente chilena, protagonizada por unas jóvenes cuyas experiencias sobre la violencia machista eran evidentes. Entonces el público se rejuveneció completamente, las escuelas se volcaron mucho, la experiencia era catártica, y solo porque hablaban de cosas que interpelaban directamente a la comunidad de los jóvenes. Ahora mismo se está haciendo una ópera comunitaria en el Liceu, que es algo que es por primera vez en la historia del Liceu se está haciendo este nuevo formato o estos contenidos que interpelan a la gente más allá esto de si pueden pagarlo o no pueden pagarlo, si es gratuito o no es gratuito. Hay un cierto interés. En segundo lugar, la cuestión económica será muy importante. Esta combinación entre contenidos gratuitos y contenidos de pago, porque en Cataluña o en Barcelona pasa mucho que parte del público es la misma comunidad de creadores o la misma comunidad cultural de creadores y productores culturales. Entonces está habiendo un empobrecimiento del sector notable, cosa que hará que mucha gente deje de ir, de llenar estas plateas, estos cines, etc. Y ahí para mí sí hay una preocupación real, porque es un sector bastante endogámico, entre comillas, y esta parte del público se verá muy afectada. Y luego lo que decíamos de la brecha digital y el acceso, la pobreza cultural, es decir, la falta de acceso a la cultura, pero en términos digitales, de cómo habrá una serie de gente que no podrá tener acceso si realmente no pensamos en ellos, si no pensamos cómo acompañar tecnológicamente a una parte del sector que no tiene estos recursos.
Después, cómo cuestionar las grandes plataformas, sin duda, esto es ya por parte de la administración. Y luego incluir dentro la responsabilidad de las programaciones, es decir, incluir retos contemporáneos. De la misma forma que hace unos años se hablaban de laboratorios ciudadanos y luego se dejó de hablar de laboratorios ciudadanos, sí que creo que estos espacios de socialización tienen que hacer partícipe al espectador como ciudadano, es decir, como esa posibilidad de asumir retos compartidos, emocionales o más políticos o de todo tipo, ¿no? Esta idea de que la obra se hace conjuntamente con estas audiencias. Y último dato, esta es la razón por la cual el último año, a pesar de en 2019 y este 2020, han aparecido nuevos espacios, nuevas librerías, nuevas galerías, nuevos centros de creación que, que no tienen una forma clara. Es una librería que es a la vez un centro de estudios, una galería que es a la vez un taller o una librería que parece un centro social, ¿no? Estos espacios han aparecido en medio de esta penuria y esto también es significativo. La gente quiere unirse, quiere compartir retos, dudas y esto es lo que es importante también de tener en cuenta. Gracias, Ingrid. Sonia. Pues para mí una de las preocupaciones es la brecha digital. En la recuperación de la nueva normalidad hemos tenido verdaderos problemas al estar cerradas las taquillas por motivos de seguridad, por motivos sanitarios, con mucha población mayor, por ejemplo, para acudir al auditorio en las primeras sesiones que hicimos, porque realmente no tenían capacidad, nos llamaban por teléfono y nos pasaban llamadas al ayuntamiento de personas que decían, no, es que mi hijo no puede reservarme las entradas y no sé cómo puedo reservar las entradas. Realmente nos vimos en la necesidad de poner un servicio extra, porque había mucha gente que se quedaba excluida y sí que realmente ese va a ser un gran reto, la brecha digital y la brecha identitaria de los jóvenes, porque como os comentaba, a mí me preocupa enormemente que mi hijo de 13 años, que es un niño que por sus circunstancias familiares pues está habituado a acudir habitualmente a actividad cultural, pero que realmente su lógica de relacionarse, o sea, el concierto en la PlayStation con sus amigos y que me dijese que él no iba a ir, que no se planteaba asistir presencialmente a ese concierto y que lo prefería ver en la PlayStation, para mí, para mí es un reto. Estoy todos los días preguntándome cómo podemos seguir conectados con estos jóvenes que son los... O sea, estamos hablando siempre de temas de educación, de pedagogía, de conectar, de generar hábito, de engagement, pero realmente cómo ser relevante para estos jóvenes que son los espectadores ya del futuro y del mañana, y cómo entender esas nuevas lógicas en las que se interrelacionan. Y por eso es fundamental la participación. La participación para mí es la clave, la palabra que va a definir el futuro en los próximos años, la participación en este modelo híbrido digital presencial, que no podemos descuidar ninguno de los dos modelos, que tenemos que estar en una lógica conversación constante, escuchando a nuestros públicos, trabajando también con los departamentos pedagógicos de todas las organizaciones y demás. Y no nos podemos olvidar, que además es una cosa que planteaba Carmen Gloria, que es muy importante, es el tema de la sostenibilidad, no tanto ya en términos económicos, sino también sociales. Desde el punto de vista de las organizaciones culturales, la crisis va a pasar factura a todos los presupuestos que manejamos, ya no digo los equipamientos y organizaciones culturales que se autofinancian, pero nosotros que venimos desde la administración pública, entendemos que en los próximos años serán años de recortes por la necesidad de que las atenciones sanitarias van a requerir grandes presupuestos y las necesidades pues, de ayudas, porque el sector cultural pues, está sufriendo una crisis muy grande, y entonces tenemos que entender también cómo vamos a hacer sostenible la cultura y cómo vamos a adaptar los modelos que actualmente tenemos ahora a ese futuro. Por ejemplo, ahora nosotros en el Auditorio de Zaragoza estamos programando básicamente contenido local. Lo que os decía al principio de ser relevante para la gente, cuando una de las cosas que nos han dicho en las encuestas nuestro público es que uno de los motivos por los que no acuden al Auditorio de Zaragoza entre semana es por la falta de tiempo. Pero si viene el ANLAN, la gente se organiza y va, porque el ANLAN es más relevante que un grupo local. Entonces,
ese reto de ver cómo construimos relaciones y cómo somos lo suficientemente relevantes va a marcar el futuro. Pero para mí la clave de todos de los próximos meses va a ser la participación. En la medida en que las organizaciones culturales entendamos la participación en un sentido amplio, las relaciones que mantenemos con los públicos, ya no solamente el acceso, aseguraremos el futuro y el disfrute al mayor número de personas, que al final es lo que queremos en la cultura. Gracias, Sonia. Carmen Gloria. Y yo quisiera hacer unos 3 comentarios nada más. Lo primero es que yo creo que viene, al menos acá en Chile, en lo que yo veo, no sé exactamente cómo será en otras partes, hay que perder la vergüenza, yo creo que esta mezcla entre vivo y digital. Pienso que realmente lo digital llegó para quedarse no en desmedro del vivo, pero sí como una nueva manera de acceso, que sabemos que existía, pero hoy día ya se instaló, sabemos que es posible, sabemos que los podemos hacer y los públicos saben que pueden también disfrutar digitalmente. Entonces yo creo que hay que asumir sin culpa eso. Lo segundo es que creo que ya las definiciones en las que trabajábamos ya no bastan. Por ejemplo, para nosotros como Teatro Municipal, el ser el escenario más importante de Chile, con grandes producciones, con grandes conciertos, ya no basta. Lo central no es solo lo que hacemos en el escenario, que es el corazón de lo que nosotros hacemos, pero el cómo damos acceso a eso ya no basta el vivo. Y ahí viene el tercer cuestionamiento, y es que asistir a un espectáculo en vivo ya no va a hacer la diferencia. Es decir, a lo mejor en la experiencia en vivo, nosotros para el próximo año hemos definido óperas en concierto, y lo que estamos explorando, tenemos definido lo que pasará en el escenario medianamente, porque es una ópera en concierto, pero ¿qué pasa con los otros espacios del teatro, donde las personas también pueden tener una experiencia, y donde el público también puede participar de alguna manera de esa experiencia desde otra parte? Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de que tengamos una función en vivo está bien, pero a lo mejor lo que va a hacer la diferencia respecto de lo digital es que otras experiencias somos capaces de articular en torno a algo que ya no basta en sí mismo, que es una producción en un escenario, no porque no baste, porque no sea valioso, sencillamente porque tal vez eso no va a empujar a alguien a hacer el esfuerzo de tomar el metro, de tomar el auto, para llegar, porque sabe que digitalmente puede acceder igual. Entonces, ¿dónde van a estar los factores que van a diferenciar la experiencia en vivo? Y que no es solo que sea en vivo, probablemente ahora tenga que tener muchos otros elementos. Gracias, Carmen Gloria. Bien, para quienes nos están siguiendo, quiero recordarles que mañana tendremos también 3 conferencias. Nos estará acompañando Ferran López, desde también Barcelona, hablando desde la perspectiva de Tecnicultura, el análisis que ellos vienen haciendo, es decir, desde los datos del comportamiento y la proyección de los públicos para los próximos años. Luisela Massa nos estará compartiendo también el enfoque que tiene Google, una de las plataformas que se ha mencionado acá, en relación a lo que ellos llaman el Instituto de Cultura. Estaremos viendo cómo se ha diseñado la plataforma Google Arts, y también conoceremos, junto con Denis Parra, la experiencia de laboratorios que se están realizando en Chile, en la Universidad Católica, para desarrollar sistemas de recomendación, sistemas de inteligencia artificial que colaboran también como herramientas para la creación artística, y que después de esta conversación entendemos que será un puente que hay que construir desde ya en un diálogo que permita quizá repensar cómo hacemos estos nuevos sistemas, ¿no? Cómo, por ejemplo, organizaciones culturales podrían desde ya comenzar a trabajar o involucrarse en estos laboratorios. Va a ser una conversación interesante, que además va a tener espacios de diálogo para conocer en mayor profundidad la nueva unidad de cultura digital del Ministerio de las Culturas y la experiencia que ha venido ocurriendo con 2 casos de especial impacto en confinamiento: la plataforma Onda Media y la plataforma Memorias Chilenas. Bien, quiero agradecerle a Ingrid, a Sonia y a Carmen Gloria su disponibilidad, la generosidad de tiempo, y esperar que nos volvamos a encontrar presencialmente a futuro para seguir hablando de los públicos. Y a quienes nos han acompañado les damos las gracias y nos encontramos mañana. Buenas tardes. Muchas gracias.